Con ustedes, el profesor Samuel Líber. Con la clase Conflictos en la Iglesia. Vamos ahora a tratar el caso de la lucha por el gobierno de una iglesia o de un organismo religioso. Yo me imagino que todos ustedes tienen bastante madurez porque este tema va a ser delicado. Pero esas luchas existen, desgraciadamente existen. Y si ustedes hacen memoria, hay un personaje típico en la Biblia, protagonista de esas luchas de poder dentro de una iglesia. Este señor se llamaba Diótrefes. Diótrefes, mencionado en la tercera epístola del apóstol Juan. La epístola está dirigida a un hermano de nombre Gallo. Parece que era muy amigo de Juan. Y es interesante recordar este nombre por lo que vamos a ver ahora al referirnos a Diótrefes. Dice el versículo 9 de esta tercera epístola de Juan: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual quiere tener el primer lugar entre ellos, o puede leerse de otra manera, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Aparentemente, aunque no se deduce explícitamente del pasaje, Diótrefes llegaba hasta a controlar la correspondencia, porque está diciendo Juan: yo escribí a la iglesia, como si la iglesia no hubiera recibido la carta. Y está Juan muy enojado, muy disgustado por la actitud de Diótrefes, que trataba de deteriorar la imagen de Juan. Dice: recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Esto es exactamente lo que describíamos hace un rato cuando hablábamos de serruchar el piso. Es decir, él trataba de deteriorar la imagen de Juan. Él no quería que llegaran hermanos de otras partes. Diótrefes evidentemente era un hombre que le desagradaba que alguien pudiera ver su manera de gobernar la iglesia. No tenemos evidencias de que él fuera el pastor de la iglesia, sino más bien un líder fuerte que se había tomado la atribución de gobernar a la iglesia o de ejercer su influencia al punto de echar a los miembros que no estaban de acuerdo con él. Pero no hay alguna afirmación específica en la carta en cuanto a que Diótrefes era verdaderamente el pastor. Parece más bien que el obrero que representaba al Señor en la iglesia era Demetrio, de quien se habla muy bien en el versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Así que de Demetrio se habla bien y probablemente él haya sido el verdadero líder de la iglesia, pero aquí se ve un conflicto de poder. Por un lado Diótrefes, por el otro lado Demetrio y por el otro lado Gallo, porque Gallo recibía a los hermanos. Diótrefes prohibía recibir a los hermanos. Observen el conflicto y sus protagonistas. Diótrefes dice: si alguien viene de otra parte, no lo reciban. Si lo reciben, ustedes quedan expulsados de la iglesia. Orden de Diótrefes. Gallo dice: si alguien viene, venga a mi casa, yo los recibo. Quiere decir que él estaba en conflicto con Diótrefes. Juan le escribe diciendo en el versículo 5: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor,
y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles, y nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Es decir, Gayo recibía a la gente. También recibía a los apóstoles, porque Juan mismo le dice en el versículo 14, yo espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Dos puntos de vista opuestos. Diótrefes, no reciban a las visitas. Gayo, recibamos a las visitas. Diótrefes, los que reciben son expulsados de la iglesia. Gayo se considera miembro de la iglesia. Y un punto de vista adicional, Demetrio, del que no tenemos mayores referencias que este elogio que formula Juan, que ni se somete a Diótrefes, ni parece haber sido expulsado de la iglesia, lo que quiere decir que había dentro de la iglesia personas que limitaban la aparente autoridad de Diótrefes, ¿no? Algunos dicen que Demetrio fue el que llevó la carta, por eso que se lo menciona aquí. Suponen que, como dice, todos dan testimonio de Demetrio, parece que Demetrio era el que llevaba la carta para Gayo, y de hecho entonces Gayo lo recibía a Demetrio en la casa, desobedeciendo a Diótrefes. Ahora, vamos a hablar un poquito de Diótrefes, porque en el mundo helénico, en el mundo griego, era costumbre de los cristianos primitivos cambiar su nombre si su nombre era abiertamente pagano. Si tenía algunas connotaciones idolátricas, los cristianos se cambiaban el nombre porque no querían tener nombres emparentados con el paganismo. Pero Diótrefes no respetó esa costumbre, porque la primera sílaba Dio se refiere al dios Zeus. Y trefes, la terminación, o trefo, al verbo alimentar. Y Diótrefes significa alimentado por Zeus, el dios Zeus, con Z, alimentado por Zeus. Entonces, él conservaba un nombre que demostraba que no había roto del todo con el paganismo, o que tenía algunos vínculos con el paganismo, como lo demuestra también su actitud mundana, su pretensión de ejercer el poder político sobre la iglesia, de tener una jerarquía indiscutible, de no aceptar la influencia del apóstol Juan, de no aceptar la influencia de los molestos misioneros y predicadores itinerantes que recorrían la región, y su lucha era lo que hoy llamaríamos una lucha sucia, que entristecía a parte de la iglesia. Ahora, ¿qué hace Juan? Uno dice, ¿qué pasa cuando surge un líder de esa clase? Porque uno podría pensar, bueno, Juan, con su autoridad apostólica, se planta delante de Diótrefes y le dice, tú estás expulsado. Tú que expulsas a todos los que no reciben, o mejor dicho, tú que expulsas a los que reciben a las visitas, tú que eres tan arbitrario, quedas tú expulsado. No hace eso. Pese a su autoridad apostólica, él no separa a Diótrefes, porque puede decir, bueno, Diótrefes queda afuera. Y no pidió que la iglesia lo hiciera. Si acaso Diótrefes era un pastor, no está pidiendo que renuncie al cargo. Simplemente menciona el caso y está indignado porque Diótrefes no lo recibe, pero no anuncia ninguna decisión particular, sino que le dice a Gayo, yo voy a ir a visitar la iglesia, voy a ir por allá, nada más. No asume una decisión disciplinaria, una sanción. Entonces dice, yo voy a recordar las palabras malignas. Cuando yo vaya, recordaré las obras que hace hablando con palabras malignas. Yo voy a recordar lo que él dijo. Y yo supongo esto. Vamos a ver si ustedes me ayudan a pensar. Juan había tenido algunas intenciones de obtener el poder. No sé si ustedes se acuerdan. Cuando Juan
y Jacobo mandaron a su mamá para pedirle al Señor Jesús que permitiera que uno de ellos se sentara a la derecha y otro a la izquierda de su trono. Es decir, que Juan había tenido una gran ambición por el poder. Junto con su propio hermano le había dicho al Señor, dice en Marcos capítulo 10, en el versículo 37, Señor, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Porque los discípulos de Jesús todos participaron al principio de ese tipo de lucha por el poder, por el gobierno, de lo que sería la iglesia o la institución. Ellos no lo entendían muy bien todavía, pero ya tenían la intención o el deseo. A mí me parece que probablemente Juan lo que quería hacer era ir y contarle a Diótrefes, mira Diótrefes, yo tuve esa misma intención. Tal vez Diótrefes era joven, no dice la edad. Supóngase que haya sido un pastor joven o un líder joven, sin mucha experiencia, con muchos temores, expulsando a todos los que podían constituir un peligro para él, porque no quería competencia. Y entonces Juan le puede haber dicho, mira Diótrefes, yo era igual. Yo ponía al margen a los demás, junto con mi hermano, éramos 2 y a los otros 10 los poníamos al margen, porque nosotros también queríamos el poder. Eso hubiera sido una cosa sabia de parte de Juan si lo hizo. Él dice, yo voy a recordar las palabras que dijo. ¿A quién se las recordaría? Probablemente a Diótrefes mismo. Diótrefes, tú dijiste tal cosa, pero a mi vez yo quiero recordar tal otra. Los discípulos habían discutido siempre entre ellos quién era el mayor, quién era el más importante. Incluso querían prohibir a otros que hablasen en nombre de Jesús. Nosotros se lo prohibimos, decían los discípulos. Y Jesús decía, no se los prohíban. Ellos querían ser los dueños de la verdad, tener la exclusividad del ministerio. Y en ese pecado estuvo Juan en su juventud. Así que no sería de extrañar en manera alguna que si Juan tuvo esas pretensiones tan parecidas a las de Diótrefes, haya tenido la ocasión de conversar. Porque no se debe haber olvidado Juan de lo que le dijo Jesús. Eso está en Marcos 10, en los versículos 43 y 44. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, sea el siervo de todos. Es bueno solucionar estos problemas compartiendo una experiencia personal. Si uno puede decirle a otro hermano, mira, yo cometí ese mismo error, tener la transparencia, la sinceridad para decir, mira, yo pasé por la misma situación y me di cuenta que estaba equivocado. Imaginemos otra vez una conversación entre el apóstol Juan y Diótrefes. Diciéndole Juan a Diótrefes, te aseguro que te comprendo, pero no te apruebo. Yo cometí el mismo error y el Señor no me aprobó. Y me parece que te equivocas al intentar tener el poder por ese camino. Si esto pasa en una iglesia o en un organismo religioso de la actualidad, el camino sería igual al que tomó Juan. No hay que precipitarse a engendrar divisiones ni expulsiones. Ni Diótrefes tenía la razón al expulsar a la gente, ni Juan hubiera tenido la razón si se hubiera limitado a expulsar a Diótrefes. Ese no es el camino. El camino es la comprensión. El camino es el diálogo. Es el hablar frente a frente. Hemos tenido en algunos países algunas experiencias dolorosas entre grupos que tenían diversas posiciones vinculadas con el poder y particularmente por el gobierno de una iglesia o de una denominación o de una institución. Y había dos maneras de hacerlo. Una era enfrentarse crudamente, duramente, violentamente. Otra era sentarse a dialogar. Yo recuerdo una vez tuvimos una conferencia grande en Alemania y había dos grupos.
un grupo era el de aquellos que participábamos en la conferencia y otro grupo era el que estaba en contra de la conferencia. Y entonces los que estaban en contra de la conferencia desfilaban frente a la sala donde hacíamos las reuniones con unos carteles que decían: no entren, no escuchen a los traidores, afuera los enemigos del Evangelio, etcétera, caminando así por la calle, ¿no? Y había dos maneras que podíamos solucionar el problema. Uno era llamar a la policía y pedir que los revoltosos fueran exhortados a irse del lugar o a limitar sus expresiones de repudio, porque trataban de impedir el acceso de la gente, distribuyendo toda clase de volantes y amenazando casi con la expulsión del cielo a los que entraran a la conferencia. Y otra era lo que decidió un grupo de hermanos. Un grupo de hermanos dijo: bueno, no vamos a pelear con ellos, ni vamos a llamar a la policía. Vamos a orar. Y el grupo empezó a orar. Era un teatro muy grande y en la parte del ingreso había un hall muy grande. Y allí entonces un grupo empezó a orar: Señor, tranquiliza a estos hermanos nuestros que están afuera con los carteles y trae una solución para que no ofrezcamos a la ciudad este espectáculo de lucha entre tu propio pueblo, Señor. Trae calma, trae paz. Bueno, el Señor escuchó prontamente la oración, porque vino un aguacero, un torrente de lluvia, se mojaron todos los carteles y los hermanos que desfilaban de tal manera que algunos tuvieron que buscar refugio dentro del Teatro Prohibido y otros irse por las inmediaciones. No volvieron más tampoco, pero nadie protagonizó una batalla, aunque ellos pretendían tener el control de ese organismo religioso. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos una situación así? Me gusta la expresión del apóstol Juan, que es una expresión tan sabia, en el versículo 15. La paz sea contigo. La paz sea contigo. Porque a veces en algunas instituciones religiosas se acostumbra a decir: démonos la paz, démonos la paz. Y nos damos la paz los unos a los otros mientras estamos en la ceremonia religiosa. Y cuando salimos nos olvidamos de la paz del Señor que mencionamos tanto. Bueno, la paz es una actitud que debe prevalecer en este tipo de circunstancias. Antes de contestar, de responder, de criticar, de pelear, de crear enemistades o de luchar con adversarios reales o en potencia, el espíritu de la paz es importante. Viene de Dios, porque es fruto del espíritu. Y el fruto del espíritu es amor, es gozo, es paz. ¿Se dieron cuenta? Es fruto del espíritu, no fruto del cristiano. Y la diferencia consiste en que si es fruto del espíritu, el espíritu siempre lleva fruto. Entonces, si está el espíritu en nosotros y no se ve el fruto, tendríamos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor y preguntarnos a nosotros mismos si de veras está el Espíritu Santo, que ha producido un nuevo nacimiento en nosotros y que ese nuevo nacimiento involucra la acción del Espíritu, cuyo fruto es amor, gozo, paz, etc. Pero nos detenemos ahora en esta palabra, paz, como amor. Y manejar este conflicto con Diótrefes debe haber sido un problema muy difícil, que yo creo que el apóstol Juan lo resolvió con toda sabiduría. Además, tenemos la lucha entre grupos. Miremos en la primera carta a los Corintios. ¿Saben por qué me agrada este capítulo? Porque dice capítulo 1 de la primera carta a los Corintios que Pablo veía que esa iglesia, dice el versículo 5, en todas las cosas había sido enriquecida. En todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta de ningún don. Nada les faltaba de ningún don. Piensen en esto.
Sin embargo, aunque habían sido enriquecidos en el Señor en toda palabra y en toda ciencia, dice el apóstol Pablo después, he sido informado en el versículo 11 acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Qué costumbre de mencionar personalidades cristianas, ¿no? Y a veces escudarse en determinadas personalidades. Parece que los miembros de la iglesia sabían que Pablo y Cefas tenían algunas diferencias de opinión en cuanto a la doctrina. Eso es evidente. Y estaban bastante conscientes de las diferencias, estaban bien informados. Entonces, bueno, yo soy de Pablo y el otro, yo soy de Cefas. Y después sabían algo de Apolos, porque Apolos era un predicador famoso. Era una especie de Luis Palau, de Billy Graham o de algo así de aquella época. Y entonces, bueno, una personalidad respetable, porque Pablo no era un gran orador. Según la historia cristiana y las evidencias bíblicas, Pablo era un orador mediocre desde el punto de vista de su capacidad de oratoria. Él mismo dice que su palabra era débil, de modo que esto hay que reconocerlo como una característica de Pablo. Pedro era muy impetuoso y tenía sus fallas, y Pablo lo había tenido que retar públicamente. Pero Apolo era un evangelista, y los evangelistas siempre tienen un grupo que los sigue, que los admira, y con razón, aunque queda mal que yo lo diga, porque yo también soy evangelista, pero los evangelistas, bueno, son en cierto modo una especie de personalidades admiradas porque se los ve en la plataforma y luego se tienen que ir para otro lugar, nos vamos de un lugar a otro, como me pasó ahora en Australia, cuando terminaba en una ciudad, iba a la siguiente, y no tenía oportunidad de ver crecer los hermanos o conocer sus conflictos o ver sus problemas, como le toca a un pastor. Así que cada uno cumple una misión, uno es el que siembra, otro es el que ciega, Dios es el que da crecimiento, cada uno tiene un ministerio que Dios le asigna. El evangelista tiene un ministerio, el pastor tiene otro, y Apolo tenía un ministerio que lograba bastante admiración allí en Corinto. Entonces tenía el grupo de partidarios de Pablo, el gran teólogo, el gran pensador, el grupo de partidarios de Pedro, el predicador impulsivo, el conductor de las grandes maniobras estratégicas en la vida de la iglesia, el grupo que admiraba a Apolo como el predicador notable, un evangelista, y el grupo de los super espirituales. Decían, no, pero yo soy del Señor, yo soy de Cristo. Pero no eran genuinos, porque si no Pablo no los hubiera mencionado como líderes de un grupo. Era la manera de usar eso como pretexto. Porque si fueran realmente espirituales, Pablo no los hubiera reprendido. Los reprendió porque eran súper espirituales. Estaban muy satisfechos de su propia posición. El tema parecía ser el de Isaías 66:5, yo soy más santo que tú, ¿no? Y entonces ellos iban por un camino que no era bueno y todos permanecían obstinadamente en sus propios partidos, y Dios había derramado dones sobre la iglesia y nada les faltaba de ningún don, y tenían ciencia y sabiduría y conocimiento y todas las cosas ricas que Dios les había dado, y sin embargo estaban todos equivocados. Por eso tuvo que reprenderlos Pablo. ¿Acaso está dividido Cristo, o fue Pablo crucificado por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Porque esa pregunta no estaba dirigida solamente a los super espirituales, sino a toda la congregación. De esa manera ellos estaban destruyendo la vida espiritual de la congregación. Y Pablo no se identificó con ninguno de los cuatro partidos. Él dijo, bueno, gracias a los que me apoyan, a los partidarios míos, porque Pablo tenía sus partidarios, los reprende. Reprende a los que lo apoyaban a él, reprende a los que apoyaban a Pedro, reprende a los que apoyaban a Apolo, en ese sentido,
estratégico, y a los que usaban así el nombre de Cristo. Porque el problema no consiste solamente en la diferencia de opiniones, sino en la actitud de los creyentes contenciosos y engreídos, perdón por decir esa cosa fuerte, que asumen una actitud de supuesta infalibilidad y andan con una autosuficiencia bastante peligrosa y una intolerancia agresiva con los que tienen otro criterio. Pablo tuvo que reprenderlos, pues luchaban entre los grupos por razones carnales, usando nombres y argumentos que no correspondía utilizar. Debían aprender a ser de un mismo sentir, como Pablo les va a decir en la segunda carta a los Corintios, aprender a vivir en paz, dice 2 Corintios 13:11, y entonces el Dios de paz y de amor estará con vosotros.